Es una eternidad pasada. ¿Cuándo comenzó? No tiene comienzo. Y vamos a una eternidad futura. ¿Cuándo terminará? Entonces dan gloria a Dios por esto. Nunca. Así que, hermanos, nosotros, Dios nos creó, nos diseñó para siempre estar en esperanza. Y dice la Escritura que es aún el hombre inconverso vive en esperanza. Todos vivimos en esperanza. Buenos días. El que está enfermo, ¿cuál es su esperanza? Que va a sanar. El que está en deuda, ¿cuál es su esperanza? Sonría, Cristo le ama. Que va a pagar, y como dice, no hay enfermedad que dure 100 años, ni deuda que dure también 100 años, hermano. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué va a decir el deudor? Pues ahí que paguen mis herederos, yo ya me voy. Pero todos nosotros vivimos en esperanza, y muchas veces esa esperanza es contra esperanza. ¿Sí se oye? Como la promesa que Dios le hace a Abraham y a su esposa Sara o Saraí, que iban a ser padres ya en la ancianidad. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque lo que él veía, dice, pues es que mi mujer y yo ya hemos perdido la costumbre. Sara era estéril, ellos ya habían renunciado a su heredad, pero esa es la fe que hace posible lo imposible. Así que para el hombre sin Cristo también vive en esperanza, hermano. Y para nosotros los cristianos la esperanza, y lo dice la Escritura, nuestra esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como cristianos? El amor, la fe y la esperanza. Y el mayor de estos tres es el amor. La fe dejará de ser y la esperanza dejará de ser, porque lo que ya se ve hay que esperarlo. Pero el amor nunca deja de ser, porque el amor no es un verbo solamente así, no es algo, el amor es alguien, el amor es Dios. Aleluya. Así que como Él es eterno, el amor humano deja de ser, pero el amor de Dios nunca deja de ser. Así que Él nos amó con amor eterno. Así que estamos contentos porque nuestra esperanza no avergüenza. ¿Quién ha depositado su confianza en el Señor Jesús? En el depósito que Él nos guarda. Así que nuestra esperanza está firme, hermano, porque un día nuestros ojos le verán. Pero en nuestra naturaleza humana está eso, siempre estamos esperanzados a lo nuevo, y hoy es el último domingo del 2020. ¿Y cuál es la esperanza de muchos? Que el 2021 venga con esperanza. Tenemos promesas de muchas cosas, humanamente hablando, y no necesariamente malas, pero en el ser humano lo que te quiero dar a entender, explicarme, es que siempre vivimos en esperanza. Somos prisioneros de esperanza, dice la Escritura. Jesús, el Padre, en la palabra dice: volveos a mí, oh prisioneros de esperanza. Nosotros somos, ¿qué nos llama? Prisioneros de esperanza, porque en esperanza vivimos. ¿Cuántos viven en esperanza, hermano? Amén. Y hoy es un nuevo día. Siempre anhelamos las cosas nuevas. Por eso los que saben de la mercadotecnia, ¿qué hacen con los productos? Nuevo, mejorado. O sea que el que me vendieron como nuevo y lo último ya no sirvió, ya caducó. ¿Ahora qué? Me siguen engañando y yo no lo acepto, pero siempre dice nuevo, mejorado. Y esa es la mercadotecnia. Pero nosotros le damos gracias a Dios por un nuevo día. Mire, hermano, no sabemos cómo va a venir el 2021. Yo no soy profeta de ese tipo, adivino. No sé, pero sí sé muchas cosas, muchas promesas de la palabra, y para eso estoy, para que usted también las sepa, y si ya las sabe, las afirme, las recuerde, porque recuerde que la repetición es la base de todo estudio. Es repetir, repetir, repetir. Usted lo ve en la Escritura: por esta causa yo no dejaré de repetiros. Aunque dice Pablo en Filipenses, aunque ustedes ya lo sepan, para mí no es gravoso el enseñaros las mismas
cosas, porque como yo siempre les pregunto, ¿qué prediqué el domingo pasado? Y algunos van a decir, yo no vine, y otros van a decir, no me acuerdo. Y es verdad, nuestra memoria consciente no almacena mucho, todo lo manda al subconsciente, pero hay que hacer el ejercicio para que entonces se haga un hábito. ¿Sí está ahí? ¿Cuántos aprendieron a manejar? Primero lo hacías conscientemente. Tú decías primera, segunda, si aprendiste a manejar en los tiempos que no existían los automáticos. Pero ya después que el consciente lo almacenó y lo grabó, usted va oyendo música, va viendo al vecino, ya en su subconsciente miró el semáforo y usted no se da cuenta, usted ya está en neutral o ya está con el freno aplicado. ¿A qué horas conscientemente lo hizo? Ya no se hacen las cosas conscientemente, sino ya está grabado en su subconsciente. Entonces el cristianismo es de costumbres, hermano. Es de primero hacerlo conscientemente. Dice que Cristo, conforme a su costumbre, fue a la iglesia. Jesucristo, hombre, tenía costumbres. El cristianismo, la religión, es una práctica y hay que estar cada domingo mínimo. Y leer la escritura es una práctica. Hay que estar para que entonces ya la palabra empiece a habitar en nosotros, a morar en nosotros. Y cuando nos esforzamos conscientemente en amoldar nuestra conducta a la palabra, entonces ya tenemos una manera de vivir, ya tenemos un hábito, es una costumbre. Así que debemos de tener el hábito de la gratitud, darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Ya hoy es, ayúdenme, 27, ¿no? 27 ya de diciembre del 2020. ¿Y cuántos estamos alegres? Yo estoy alegre porque es un nuevo día. Recuerde que Dios nos programó de esa manera para alegrarnos ante lo nuevo. No estamos esperanzados en el año nuevo, no, hoy es un nuevo día y es el último domingo del año. ¿Por qué para el cristiano es importante el domingo? Porque cada domingo nos recordamos del sacrificio de Cristo. No olvidarnos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el salario por nuestros pecados. Dice la Escritura en Lamentaciones de Jeremías, por la misericordia de Jehová, pero antes en el verso 20, escúchelo, Lamentaciones 3:20, dice Jeremías, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Qué es lo que dice Jeremías que va a tener en su recuerdo? Que sigue afirmándolo en el verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Nosotros vivimos, ojitos acá, en esperanza. Aleluya. Dice, esto lo tendré en mi memoria. Esto recapacitaré en mi corazón, pensaré, analizaré. Por lo tanto, concluye, esperaré. Nuestra vida es en esperar, por eso el fruto del Espíritu Santo es paciencia. Pacientemente esperé en Jehová, a Jehová, y Él me oyó. Me hizo sacar del lago cenagoso, puso mis pies sobre peña, sobre la piedra. ¿Y quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Así que Jeremías está diciendo, esto tendré en cuenta, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta Jeremías? ¿Qué es lo que descubrió Jeremías? Aquí en Lamentaciones capítulo 3, dice en el verso 22, mire lo que él está mostrando como profeta. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, usted y yo, ¿por qué estamos de pie hoy, domingo? ¿Qué dijimos que era domingo hoy? 27 de diciembre, el último domingo del año 2020. Hermanos, ¿por qué no hemos sido consumidos?
No porque no hemos pecado, sino por la misericordia de Dios, porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Y en el verso 23 se lee así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuánto le dan gracias al Señor nuevamente? Porque nuevas son. Hermano, ¿y qué es lo que a nosotros nos apasiona? Lo nuevo. Porque si no hubiera nada nuevo, hermano, nuestras esperanzas, nuestras fuerzas se acabarían. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque en la noche descansas. ¿Y quién hace nuevas tus fuerzas? Y ocupa la palabra, Él es el que renueva nuestras. ¿Cuántos se acostaron ayer desfallecientes diciendo ya, a la iglesia no, a otro lado, a la iglesia no? Pero ya por la mañana Él produce el querer como Él hacer, y tú te ves arreglándote diciendo: iré a la casa del Señor y me alegraré. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice Jeremías: en esto pensaré, en esto meditaré, en esto analizaré, en esto recapacitaré. ¿Qué significa para ti recapacitar? ¿Que ibas por un camino y lo analizas y dices: no, este camino se ve derecho, pero su final me apunta que es camino de muerte, así que recapacitaré, dice, y en esto pensaré, que por sus misericordias no hemos sido consumidos? Y luego dice: porque nuevas son cada mañana. Aleluya. Así que, hermano, no se vale dormirse hoy porque estamos amaneciendo. Aleluya. Dígale que está a su lado: estoy fuerte, el Señor ha renovado mis fuerzas como de búfalo. Aleluya. Así que sonríe, el Señor le ama. Alégrese, hermano. Hay esperanza. ¿Cuántos se acuestan y no pueden dormir porque traen un pensamiento repetitivo y dicen: ¿cómo saldré? ¿Cómo saldré? ¿Cómo saldré? Por hoy duerme, para que tenga, y duerme y descanse en el Señor. Yo le digo a mucha gente: pastor, oré y el problema ahí sigue. Le digo: y el problema ahí seguirá, pero si tú oras, tú ya no estarás igual. El problema puede estar igual, pero tú ya no vas a estar igual. Si tú oras, tú vas a estar fuerte, vas a estar lúcido, a Dios te va a dar la gracia, vas a descansar en Él y Él va a abrir puerta. ¿Y qué va a pasar? Vas a poder superar tus problemas, pero tienes que aprender a esperar en Él, a descansar en Él, sabiendo que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos, ojo estudiantes, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? Lo que esperamos. Entonces, si usted está esperando desgracia, dice: porque el mal que me espantaba, ese me sobrevino. Hermano, debe haber un pensamiento: todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Dice: si hay virtud alguna, en eso piensa. Por nada estés afanado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestro corazón, vuestros pensamientos en completa paz. ¿Cuántos están ahí? ¿Ya los dormí? No, ¿cuántos se alegraron? ¿Cuántos entendieron? Porque aquí venimos a usar el entendimiento, el discernimiento espiritual, ¿sí? Que Dios nos ha dado. Así que estamos muy alegres, y en esa alegría vaya a su Biblia y ubíquese en el Evangelio según San Juan, que es un evangelio diferente a los otros tres, a Mateo, Lucas y Marcos. ¿Cuántos han oído que a Mateo, Lucas y Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, el orden, hay discrepancias, pero bueno, es Mateo, Marcos y Lucas? ¿Sí estoy bien? Y de ahí Juan, sí. Se le conocen a estos tres, acuérdense de las palabras, los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Están vistos estos tres evangelios desde una óptica parecida, igual. ¿Sí se oye? Mateo, Marcos, Lucas. Yo le dije que buscara a Juan, Evangelio según San Juan, pero el contexto habla que el Evangelio de Juan persigue un propósito diferente, ¿sí? Y los
3 evangelios que le dije cómo se les llama, evangelios sinópticos, de óptica parecida, ¿sí? Usted los lee los 3 y tienen propósitos similares, pero quiero llamar su atención que el propósito, porque cuando se escribe la Biblia, Dios tiene un propósito y usa a la persona, en este caso a Juan, para revelar su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Juan? Ya ustedes lo saben, yo le estoy hablando a la iglesia, tengo varios domingos hablándole a la iglesia porque me preocupa el mundo. ¿Y cuál es la manera de beneficiar al mundo? Edificando a la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo haga la obra del ministerio. Buenos días. ¿Qué necesitamos? ¿Predicarle al mundo? Sí, pero a través de la iglesia de Cristo. No es que el pastor vaya a predicarle al mundo. No, el pastor, Efesios 4:11, y él mismo, hablando del sujeto de esa oración, es Cristo, el que subió. Dice el que descendió y luego llevando cautiva la cautividad subió a lo alto, pero en lo que subió le dio dones a los hombres. ¿Qué es dones? Ahora en Navidad se dieron muchos dones. ¿Qué son dones? Regalos. Así que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dones, son regalos de Dios para la iglesia, para que los ministros edifiquen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Bienvenido, esta es una iglesia que está demandando de usted acción, una fe en acción. No es que usted venga y se llene de conocimiento y se vaya, no. El trabajo aquí del pastor es edificar a la iglesia para que la iglesia crezca en la gracia y el conocimiento hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. No solo el pastor, ¿qué dije? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los miembros de la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15. Todos tenemos que crecer, hermano. Es responsabilidad de todos. Y recuerde lo que vimos, que así dice Santiago, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor dice que nosotros conoceremos el árbol por los frutos. Así que el cristiano que no tiene fruto es un pseudo cristiano. ¿Y cuáles son los frutos? Las buenas obras. Y recuerde que las buenas obras tienen que ver con lo de afuera, no con lo de adentro. Le explicaba yo el domingo pasado, comprarle ropa a mi esposa y a mis hijos es una buena obra. No, es deber. Participar en el sostenimiento de la obra, de la iglesia, del ministro, ¿es una buena obra? ¿Me voy a ir al cielo por hacer una capilla? No, eso es un deber. La buena obra comienza con el prójimo. ¿Ya está ahí? Ok, esa fue prédica pasada, clase pasada. Pero mi propósito, mi interés es que usted entienda que el que tiene que hacer la obra del ministerio no es el pastor. ¿Quiénes son? Dile que está a tu lado, es usted, hermano. Usted, precisamente usted viene a aprender, viene a llenarse de fortaleza para que usted me ayude a hacer la obra. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Dice, rogad, clamad, pedid al dueño de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Así que con esta palabra estamos en el entendido que siempre queremos, anhelamos lo nuevo, queremos lo nuevo y no estamos esperando el nuevo año 2021, no, hoy es el día nuevo que hizo el Señor. Y su misericordia hoy, ¿qué ha sido? Nueva. Él nos extendió la misericordia. Ayer tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dan gracias al Señor? No nos consumió. ¿Qué significa la palabra? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Le dice también a los sacerdotes en Malaquía, porque yo Jehová no cambio. Dice, por eso no han sido consumidos. O sea, porque yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no los he
exterminado por su misericordia. No es por nuestro proceder, es por su misericordia. Así que, pero hoy domingo, ¿qué domingo es hoy? Es para que usted participe, porque luego se me duerme. Por eso le estoy preguntando, ¿qué domingo es hoy? Porque lo menos su mente dice, ay, ¿qué domingo es hoy? Muchos no saben ni siquiera si es domingo. Día 1, día 2, 24, 25. No. Para que usted diga este domingo 27 de diciembre del 2020, nueva es su misericordia. Y aquí podemos decir, y han caído 1000 y 10,000, pero a veces, ahora sí en este año tenemos que decir que todo ello fue más de 1000 y más de 10,000, y nosotros aquí estamos. Pero no es vivir por vivir, hermano. Los animalitos viven por vivir. Como les he dicho, algunos viven porque el aire es gratis. No es vivir por vivir, es vivir la vida abundante que Cristo ofrece en Juan capítulo 10, versículo 10. Sé que el enemigo, el ladrón, viene para robar, matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo de este lado de la eternidad, sino más allá del cielo. Todo lo que hemos predicado, vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. ¿A cuántos les gusta lo nuevo, hermano? Dicen, lo nuevo, aunque sea de plástico, es bonito, que brilla. ¿Cuántos le gustan los nuevos? Lo nuevo. No se haga usted que no le gusta. A mí me gusta lo nuevo. ¿Sí o no? La novedad. Por eso es que a veces vivimos endrogados. Pero ahora yo le estoy invitando a que usted busque la novedad en Cristo, la novedad en Dios. Hermano, ¿cuánto le cuesta hoy este nuevo día? Respirar, amanecer, darle gracias a Dios. Al rato, si tiene tiempo, quédese en casa, dele gracias al Señor. Y si puede escaparse a un lugar libre donde pueda guardar la sana distancia, salga a caminar con su familia, dele gracias al Señor. Busque un lugar donde comer, que no haya mucha gente, el patio de su casa, hermano, ahí haga la comida y póngase bonito, ponga música que invite al amor y a las buenas obras y disfrute la vida, hermano. Aleluya. No esté preocupado de más, eso no remedia nada. Ocúpese en lo que pueda. Y la mejor inversión, y esta es palabra que Dios me dio, ocúpate de tu familia. Ocúpate de tu familia, míralo a los ojos. Luego uno ya, si te dice, a ver, dibújame rápido, se extravía un hijo, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es? Es que solo vemos las pantallas. No, hermano, hay que dejar las pantallas y mirarnos, ver a nuestros hijos. Porque eso es amarlos, es ver a nuestro esposo, nuestra esposa. Luego no vemos, nada más vemos una sombra que está ahí. ¿Qué? Ah, mi esposo, mi esposa. No, hermano, amemos, o sea, viéndonos. Con la esposa no vas a usar cubreboca, aunque a veces es necesario taparse la boca, pero estoy hablando de Adán y Eva estaban juntos y no había secretos. Entonces, vernos como esposos, como esposas. Ok, que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que hoy quiero seguir compartiendo contigo? ¿Cuántos recibieron esta parte, hermano, de la introducción? Le dan gracias a Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y este es el día que tenemos, este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué dice? Estaremos alegres. Aleluya. Santo es Dios. Muy bien. Acaba de pasar Navidad, Natividad. Decía el pastor, ¿va a hablar de Navidad? No, usted sabe que yo... Mire, ¿qué es lo que hago y lo que trato de transmitir a nuestra iglesia en la cual estamos trabajando? No permita que las tradiciones marquen su vida. ¿Sí está ahí? Muévase. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2:8? Creo, mirad que nadie os engañe a través de huecas sutilezas de tradiciones, dice. Hermano, ¿qué es lo que quiere hacer el sistema? Esa es su economía, esa es la mercadotecnia. Nos venden las fechas. Y si usted no celebra el 24, mira, había un norte aquí en Minatitlán que yo decía, padre, ¿qué parte no entienden de quédate en casa?
Es un norte impresionante, hermano. Yo me guardé con mi gorrito y todas las 6 de la tarde le digo, aprovecho el descanso, Padre. Gracias. Pero los vecinos andaban enfiestados, hermano. Yo digo, qué ganas con la tormenta. Es impresionante. Yo digo, ¿cómo no tuvieran ese celo para que llueve o truene fueran a la iglesia? No, pero bueno, no han nacido de nuevo. El tema es este, mi amado. No vivir los días, porque ¿qué hay que celebrar? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Ya que te despertaste y todo, levántate con alegría, hermano. Cada mañana al despertar, alégrese, Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas a Cristo el Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Aleluya. ¿Por qué los dejan aplaudiendo solo? Ya no van a volver a aplaudir, se siente horrible. Vamos a darle al Señor con alegría. Viene llegando a la iglesia, quiso y aplaudió y nadie aplaudió. Y dice, lo acabas de matar, la acabas de matar. No, hermano, tenga misericordia. Muy bien. ¿Por qué es que yo le digo, hermano, no espere la Navidad, no espere el fin de año? No, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esa ha sido mi lucha, hermano. Que no me encierren a la iglesia en tradiciones. Porque te dicen cuándo llorar, cuándo amar, cuándo ver a mamá, cuándo ver a papá, cuándo el maestro, cuándo el soldado. No, hermano, todos los días que Dios nos permita hay que ocuparnos de nuestros seres amados. No permitamos que nos coarte nuestra libertad. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os dará libertad. ¿A dónde voy con todo eso? Y el título antes de Belén. ¿Por qué lo quiero sacar solamente de esta mirada terrenal? Hermano, ¿qué no es relevante lo que pasó en Belén esa noche? Increíblemente, hermano. Ahora, no fue en invierno, eso se ajusta por fechas de la economía, porque ya meten la Nochebuena y meten el fin de año y como comercio es muy bueno y a mí eso no es mi tema, hermano, el mundo que se maneje como quiera y las tradiciones que quiera. Yo hablo a la iglesia de Cristo, yo hablo a pelear cada día, porque ¿qué vas a hacer después del cumpleaños? No, pues ya pasó mi cumpleaños. Hermano, tú estás cumpliendo, no años, estás cumpliendo días. Anciano de días, dice. No dice anciano de años. Hermano, cada día yo te invito a que lo celebres. ¿Cómo? Como cantamos, como los pajarillos que usted ve y oye a los pajarillos. Qué alegría. ¿Adorando a quién? ¿Exaltando a quién? Al Creador. Hermano, usted es criatura, no es creador. Hay un creador y una creación. Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros somos su creación y Él manda a su creación que lo adore. Y Él lo dice al final del Salterio, el 150, el Salmo 150. Dice, todo lo que respire, ¿cuál es la orden? Alabe a Jehová. El que está a su lado está respirando, hermano. O lo intubamos, ¿no? ¿Está respirando? Dile, hey, hermano, usted no tiene sugerencias, usted tiene órdenes, tiene orden de alabar al Creador. Recuerden, hay un Creador y una creación. ¿Usted quién es? ¿Creador o creación? Entonces usted es creación. ¿Y quién es su dueño? Dice Salmo capítulo 24, ¿verdad? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. ¿Usted dónde habita? En el mundo. ¿Usted conoce algo que se llama derecho de autor? Los que escribimos algo en YouTube o subimos algo a YouTube, si no ponemos el copyright, o sea, de quién es, nos tumban la publicación. ¿Por qué? Si el mundo maneja un derecho de autor, ¿por qué hay algunos que se espantan y dicen, pero ¿por qué Dios hizo? Hermano, yo les digo, esto se llama la soberanía de Dios. O te lo pongo en español, es el derecho de autor de Dios. Hermano, Dios es soberano, Dios te hizo a ti y puede hacer contigo lo que le plazca. ¿Y quién le va a decir? Pero ¿cuánto le dan gracias? Que no nos ha pagado conforme nuestra maldad. Pero quiero que entienda eso, hermano, hermana. Él es el creador. Todo es de Él. Dice que Él vendrá otra vez y se tomará a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que todo es de Él y Él que va a decir, mío, mío. Pero a sus enemigos, ¿qué le va a hacer? Los va a dejar para mostrar sobre ellos su ira, su juicio. ¿Está todavía ahí? Ok, yo sé que voy largo en la introducción, pero de hecho nos vamos a quedar en la introducción de el Evangelio según San Juan. ¿Y este título qué significa? Antes de Belén. Hermano, no estoy menospreciando la noche en Belén. Belén, que significa casa de pan, donde el pan de Dios, yo soy el pan que del cielo desciende, el maná del cielo. No estoy despreciando eso, al contrario, es un hecho glorioso, divino, increíble, indescriptible, porque allí se cumplieron las promesas que vendría un Salvador, aleluya, que vendría un Salvador. Hermanos, ¿y qué es lo que hay que celebrar en la Natividad? El cumplimiento de las promesas, porque como dicen y decimos que todo el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. ¿Qué es esto? Que todas las promesas del Antiguo Testamento corren hacia Cristo. ¿Sabe que se había profetizado que Él iba a nacer de esa manera, que iba a nacer de una virgen? Todo eso iba a estar profetizado, estaba profetizado. ¿Y qué es lo que debemos de celebrar? No como celebra el mundo, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Pues pino. ¿Qué más es la Navidad? Le pregunto a usted, Ale. Pues esferas. ¿Qué más es la Navidad? Pues regalos. ¿Qué más es la Navidad? ¿Qué podemos hacer? Todo, porque mi papá está empinado, mi mamá también, todos los adultos están mal y yo puedo hacer lo que quiera. No, hermano, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la natividad? Que nació el Salvador y había sido profetizado. ¿Y por qué debemos de celebrar? Porque el mundo celebra pero no conoce. ¿Por qué era necesario un Salvador? Porque nosotros nacimos del todo en pecado. Necesitábamos que Él naciera, creciera, hiciera la obra redentora, muriera por nuestros pecados. Él se ofreció al Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que celebramos? La resurrección. ¿Qué significa la resurrección en la teología? Que Dios recibió con agrado el sacrificio perfecto de Cristo y lo resucitó, porque Él sació su justicia. Dios sació su justicia. Él dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas ¿qué es la dádiva? El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que la Navidad es un hecho histórico, ya sucedió. Pero el título de esta mañana es Antes de Belén. Es a lo que quiero llamar tu atención. Antes de Belén. ¿Qué es antes de Belén? Bueno, ahí está el verso que nos dice Juan. Recuerde que Mateo, Marcos y Lucas tratan ellos otro tópico, otro propósito, pero Juan tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan?
mostrar a su audiencia en el primer siglo y en este siglo que Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó y fue ascendido, es Dios. Hermano, ¿cuál es el propósito de Juan? Mostrar que Jesús, el que caminó en la tierra, es el Verbo hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice Juan? Y lo vimos porque vivió con nosotros, habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, conforme a la esencia de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios, pero por la fe. Tenemos una naturaleza humana, pero Él es el unigénito. O sea, ¿quién es el único Hijo de Dios? Jesús. Es el eterno Hijo de Dios en la Trinidad. ¿Sí está ahí? O sea que antes de Belén no es solo circunscribirnos a en la noche de Navidad. No, hermano, yo quiero abrir tus ojos para que veas que el nacimiento de Cristo es algo más grande. ¿Qué es lo más grande? ¿Quién vino a la tierra entre nosotros? Diga conmigo, Dios. Hermano, eso es motivo ¿para qué? Para que estemos dándole gracias, honra y gloria todos los días de nuestra vida, que Él tuvo misericordia de nosotros. Y estando en su estado de gloria antes de la humillación, ¿qué dice? ¿Cómo era el estado de Cristo antes de humillarse y hacerse hombre, como dice Filipenses? ¿Sí me está entendiendo o ya lo estoy confundiendo? Él estaba en su estado de gloria y Él dejó su estado de gloria y vino al estado de humillación. Y después de la resurrección, Él regresó a su estado de gloria. ¿Está ahí? Hermano, entonces la historia no comienza en Belén. La historia no comienza en Belén, comienza en el cielo. Pasa por la tierra y sigue en el cielo, en la eternidad pasada y la eternidad futura. Hermano, Belén fue un hecho. Fue algo para recordar. Pero ¿sabe qué? El Salvador de Belén está a la diestra del Padre y es Dios y está intercediendo por nosotros y Él ya no está como sacerdote, luego eso lo vamos a ver en otra predicación, pero quiero decirte, Él está como Rey. Siéntate a mi diestra hasta que termine de aplacar a tus enemigos. O sea que Él ahora está como Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, la historia que nosotros predicamos no comienza en Belén. Es antes de Belén. Pasa por Belén. Pero ¿dónde está el que nació en Belén? Diga conmigo, ¿dónde está? Sentado en su trono de gloria. ¡Aleluya! Algo tenemos que hacer con esta iglesia. Le pegó muy duro el 24. No, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, ha hecho, ya está hecho. No estemos adorando la historia o como le dicen los ángeles a los apóstoles, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué haces ahí adorando el pino, las esferas, Santa Claus y todo lo demás? Hermano, muévete, eso es pasado. ¿Qué es lo que nos... Mire, si nosotros entendiéramos la grandeza del hecho, del suceso, ¿quién bajó esa noche? Hermano, Dios se hizo carne. ¡Wow! ¿Nos amó? Sí. Porque si Él no bajaba, nosotros seguiríamos en nuestro pecado. Porque el unigénito Hijo del Padre, sin mancha, el Cordero Santo, yo muero por ellos. Así que el plan de salvación no fue creado en la tierra. ¿Dónde fue creado? Desde la eternidad pasada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Es para todos? Desgraciadamente no.
es para aquellos que creen en Jesús. Aleluya. Entonces vemos que Juan comienza en el verso 1 y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice en el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver 3 versículos en esta introducción. Dice Juan: en el principio era el Verbo. Hermano, y de aquí todos los enemigos de Cristo, que no son pocos, hermano, Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la iglesia. Es su iglesia. Una iglesia que no reconoce a Cristo no es iglesia, hermano. Puede ser iglesia de María, de José, de Pedro, de la Santa Muerte, de la Guadalupana. Puede ser iglesia de lo que quieran, hermano. Pero si no entienden la centralidad de Cristo, están perdidos, hermano. Porque sin Cristo estás perdido, porque estás fuera del camino. Cristo es el camino. Y en este mundo de verdades relativas hay una verdad absoluta: Cristo es la verdad. Y en este mundo que está moribundo y está feneciendo cada día, Cristo es el que sustenta todas las cosas. Hermano, ¿quién es el que te sustenta hoy? Que tu corazón lata, que tu sangre corra. ¿Quién? La Biblia dice en Hebreos 1 que Él es el que sustenta. ¿Qué es sustentar? El que te mantiene. Si Él quita su mano de ti, tú caes muerto. Porque dice Juan: y en Él estaba la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Él es el que nos sustenta. Hermano, si usted no tiene a Cristo como su Señor, Dios y Salvador, usted no está en nada. Urge que se arrepienta y que ponga sus ojos y su vida toda centrada en Jesucristo. No, pero y el Padre y el Espíritu Santo, porque hay iglesias que son puro Espíritu Santo, hermano. Y ya se marean con el Espíritu Santo y empiezan a balbucear con el Espíritu Santo y luego se desploman con el Espíritu Santo y dicen: este 2021 así dice el Señor, bla, 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 y nunca le atinan, hermano. No, Cristo. Porque el Espíritu Santo vino para testificar ¿de quién? De Cristo. Dice: Él vendrá. ¿Y Él qué va a hacer? Dice que los guiará a toda verdad y les confirmará todo lo que Cristo dijo. El Padre, ¿dónde está? En su trono. Y ahí está Jesucristo. Pero el Padre, cuando introduce al Hijo en la tierra, ¿qué es lo que dice? Adórenle. Hermano, y Dios mismo dice que al único que debes de adorar es a Dios. Pero ¿por qué Él dice adoren cuando introduce al Hijo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Así que sí, y Cristo recibió adoración. Hermano, ahora que celebran, sí se recuerda que vinieron los sabios de Oriente, preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. ¿Y qué dijo Herodes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué otro rey? A ver, ¿dónde nació? Y mató a todos los niños de esa época y de esa edad. Pero llegaron los sabios de Oriente, ¿sí? Y estaba María y el niño, y dice: y postrándose lo adoraron. Ahí estaba María, pero los sabios no se equivocan. Los sabios saben a quién se debe rendir la adoración. Y les presentaron, valga la redundancia, sus presentes: oro, mirra y aceite, incienso, perdón. Oro, ¿como qué? Porque es rey. ¿Qué más?
incienso, bueno, vamos a dejarlo último, mirra, porque iba a morir, para ungir su cuerpo, y incienso como Dios, lo adoraron. Hermanos, si Cristo permitió la adoración, entonces, y si Él no es Dios, entonces hay que tener cuidado con ese hombre y ese nombre. Hermano, Él permitió la adoración. Y esto lo confirma la Biblia, porque ¿qué es lo que yo estoy aquí poniendo en mi exposición? Que Juan, su propósito es revelarnos a nosotros y recordarnos a otros que Jesús, el que nació en Belén, es Dios. Punto número 1. ¿Tenemos nosotros que celebrar? Sí, recordar, como hoy domingo. ¿Hoy Cristo resucitó? No, Él ya resucitó. No es que cada domingo va a resucitar, no, nosotros estamos celebrando el domingo que Cristo resucitó hace más de 2000 años, se levantó de la tumba, fue ascendido al cielo en gloria y está sentado a la diestra del Padre en majestad como Rey. Pero nosotros celebramos el hecho histórico, por eso no confundir con el Jesús histórico. Y no estoy bajando para nada su gloria, sino gozándolo. Pero el presente, la eterna realidad que estamos viviendo es que nuestro Redentor vive y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué más leí en Hebreos? Dice, e intercede por nosotros. ¡Wow! A ese Cristo adoramos. Y los domingos, ¿qué debe venir a nuestra memoria? Porque Él lo dejó instituido. Haced esto en memoria de mí. Porque Él sabe que usted y yo, más usted que yo, somos olvidadizos. Y se nos olvida ya que somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Que murió, que fue sepultado. Pero escrito está que al tercer día Dios lo resucitó. Y Él fue ascendido, recuerde, antes de que se humillara, porque dice que Él se humilló tomando forma de hombre. ¿Dónde se humilló Él? En Belén. En Belén se humilló, porque de su estado de gloria pasó a un estado de humillación. Pero después de Belén y que comienza su ministerio y muere de la manera que muere, después de la resurrección, Él es ascendido y regresa de nuevo a su estado de gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Eso está sencillo. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Está humillado en carne humana? No, ya no. ¿Dónde está tu Salvador? Mi Salvador, hermano, no está en un pesebre. No. Mi Salvador no está en una cruz. No. Mi Salvador no está en una tumba. ¿Y cuántos dicen conmigo? No. Mi Salvador está en el trono, a la diestra del Padre en majestad. Digno es el Cordero de recibir el honor, la honra, la gloria y el poder. Él es Dios. ¡Wow! Jesús es Rey de Reyes, es Dios, el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios de su misma naturaleza. Pero vean ese acto. Él se humilló y se hizo, y el Verbo se hizo carne. Hermano, y esto da pie, decía yo, a que los enemigos digan, es que es la palabra que Dios lanzó, es que es el verbo, porque el verbo también en griego se usa el término logos y significa palabra. No es la palabra que salió de Dios lo que creó. No, no es Cristo. Y yo le preguntaba en mi oración, y Señor, ¿por qué no guiaste a Juan y que dijera en el principio era Jesús? Y Jesús estaba con Dios y Jesús es Dios. ¿Por qué no lo escribió así? Y le dio pie a los enemigos de Cristo. Mire, tan Cristo es el centro de la historia que los enemigos, que los apóstatas lo saben. A veces lo saben más que los cristianos, hermano. Los apóstatas, ¿qué es lo que más atacan? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo.
porque por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, por medio de Él. Y Él es el que sustenta todas las cosas. Hermano, ese es su ministerio, lo que Él hace. ¿Se imagina? Él es Dios. Pero usted cuando vea cada religión que se levanta apóstata, ¿a quién van a denostar? A Cristo. ¿Por qué? Porque dice, es que ese Cristo de Nazaret, Él no lo sabía todo. Él fue creciendo, Él aprendió. ¿Pero qué están ignorando? La divinidad de Cristo. Y Él se limitó al tiempo, al espacio, a un cuerpo humano, se cansaba, etcétera, etcétera. Ellos se quedan con el Cristo histórico, y es donde yo no quiero que me metan a la iglesia donde yo pastoreo, a un Cristo histórico. Entonces no debemos de celebrar, sí, pero cuando me digan, ¿y dónde está tu Dios? Yo les voy a decir, mi Dios está en los cielos, y todo lo que quiso, ha hecho. Mi Dios ya determinó todo, hermano. Mi Dios ya reveló todo en Cristo. Él mismo ya reveló que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer en mí no tiene vida eterna, sino la ira del Padre está sobre él. ¿Y quién va a ejecutar la ira? Él, porque al Hijo se le dio ejecutar la ira. Entonces, hermano, ¿nosotros qué tenemos que celebrar? Llorar porque en la cruz, sí, pero hermano, Él ya no está en la cruz. ¿Cómo debo vivir ahora? ¿Mi Dios reina? Yo no sé usted, pero mi Dios reina. Y si Él reina, nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Así que dicen, el principio era el verbo. Y muchos dicen, ya ves, en el principio. O sea que cuando Dios creó todas las cosas, Génesis 1:1, ¿qué dice? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, ya ves. Entonces aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? No nos dice Juan de inicio. Usted y yo ya sabemos, y espero que ya sepamos, pero para su primera audiencia empiezan a escuchar de el logos, de el verbo, que el verbo es Dios. Pero Juan viene hablando, viene desarrollando su tema, su posición, su postura. Y dice que en el principio era. O sea que ya no es. No, aquí ocupa una palabra en griego que lo contrario de aoristo. ¿Un aoristo qué es? Un continuo, hoy, presente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy, domingo, ¿qué? 27 de diciembre del 2020. Hoy nada me faltará. Y mañana nada me faltará, porque ese es un continuo presente. Pero aquí ocupa esta palabra, era. El verbo era. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y cuántas veces aparece? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces dicen, entonces ya no es Dios. No, porque aquí ellos están ignorando ¿qué? La gramática. Esto fue escrito en griego. Y aquí ocupa un pasado continuo. ¿Qué es esto? El verbo en la eternidad pasada, ¿cuándo? Si es eternidad, ¿tiene principio? No. Así que el verbo en el principio era con Dios. Cuando Dios creó el mundo. No. Aquí Juan 1:1 no me remite a la creación, y ese es un error gramatical y de exégesis que he visto en muchos cuando no saben defender, porque los testigos de Jehová, después que te dicen y el verbo era un Dios, y ahí cometen un sacrilegio gramatical. Olvídate de teología gramatical, porque le están poniendo el artículo un o él, que luego le voy a explicar más abajo. Ya no lo aplican, nada más lo aplican allí para sacar a Jesús de la ecuación, para sacar al verbo de la ecuación. Usted me va a entender, y si no, algo vamos a lograr. Era. ¿Cuántas veces aparece esa palabra? En el primer versículo.
3 veces. Era con Dios, era el verbo y el verbo era Dios. Y si usted se va en la gramática española, ¿qué dice? Entonces ya no es Dios. No, sí, pero él no está hablando de este momento, él está hablando de la eternidad pasada. O sea que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el verbo es Dios, es increado. Hermano, ¿cuándo comenzó Dios? Él es increado, Él existe por siempre. Porque esa es la pregunta que te hacen. ¿Y quién creó a Dios? Te va a decir tu hijo y tú vas a decir, no, Él es increado. ¿Desde cuándo existe? Desde la eternidad. ¿Cuándo comenzó a existir? En la eternidad pasada. ¿Cuándo comenzó esa eternidad pasada? Es eternidad. ¿Ya entendió? Entonces en esa eternidad pasada, aquí entra este pasado continuo. El verbo estaba, no está hablando de la creación, quiero que observe eso. O sea, no está diciendo, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Y dicen, Juan aquí está hablando que en el principio estaba el verbo en la creación. Juan 1:1 no está hablando que el verbo estaba en la creación, sino que estaba ¿qué? Antes de la creación. ¿Qué tan antes? La eternidad. ¿Ya está ahí? Porque usted en el verso 3 de Juan, entonces este sí nos remite a la creación, a Génesis 1:1. ¿Me entendió o ya lo perdí? Algunos dicen, yo ya dejé la escuela porque no quería nada de eso y ahora vengo aquí y el pastor me pone a pensar y a mí no me gusta pensar, por eso estamos como estamos. Úselo, no duele, decía un maestro. El cerebro, úselo, no duele. Así que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio. Vuelve a decir, este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio? Era, ¿qué le dije que es? Un pasado eterno. Un pasado continuo. Hermano, ¿qué significa cuando usted oiga en los estudios bíblicos de la eternidad pasada a la eternidad futura? ¿Cuándo comienza la eternidad pasada? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo va a acabar? Porque Dios nunca dejará de ser. Sus planes dice que son eternos. Pero en nuestra mente finita los términos eternos no entran. Hay que creerlos por fe. Hermanos, si vivir, yo tengo 50, tengo 61 y siento que es mucho a veces. Pero para Dios, ¿qué son 1000 años? Como el día de ayer que pasó, porque Él es el eterno. Entonces para el hombre es difícil. Y como ellos vieron a que ese verbo que habla, el sujeto de esta oración, de este predicado, ¿quién es el sujeto? Porque lo viene hablando en el verso 14, dice, y el verbo, el verbo, ¿quién es el verbo entonces? No. ¿Quién es el verbo? El que nació en Belén. Es Jesús. Estamos hablando aquí estrictamente el sujeto. ¿De quién viene hablando? ¿Quién dice Juan que es el verbo? Jesús de Nazaret, el que nació en Belén. Pero antes de Belén, por eso le dije antes de Belén, ¿dónde él habitaba? ¿Con quién habitaba? En la eternidad pasada con Dios Padre. Y aquí claramente no habla de un mismo Dios, aunque los dos son uno solo, pero separa la persona del Padre y la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Ya va entendiendo? Ese es el tema. Él no comienza diciendo en el principio el verbo creó, no, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora dice el verso 3, todas las cosas por Él. ¿De quién viene hablando? ¿De Dios Padre o del verbo? ¿Quién es el sujeto que Él viene desarrollando? Dice, ya a mí se me olvidaron las matemáticas. ¿Quién es el sujeto? Cuando dice Él, el verbo.
Todavía no le ponga a Jesús. Haga de cuenta que usted no sabe dónde va a terminar esta presentación de Juan. Usted diga el verbo. ¿Quién es el sujeto en esta lectura? El verbo. Juan viene hablando del verbo. Todavía no lo haga carne. El verbo, el logos. Porque por la fe nosotros creemos que todo fue creado por la palabra, por el logos de Dios. ¿Y dónde estaba el logos de Dios? La palabra de Dios estaba en Dios. ¿Sí está ahí? Y por la palabra de Dios, ¿quién es el que creó? Dice, porque lo vamos a ver en este mismo enunciado, en esta misma secuencia de este desarrollo. El verbo. El verbo no es el Padre, el verbo es otro Dios, pero son uno solo. Y el tema de la Trinidad, muchos testigos de Jehová se han llevado cristianos de las iglesias porque no lo saben explicar, porque es algo que solo se puede entender y explicar en él y por el Espíritu Santo. Aleluya. Porque como palabra Trinidad, ¿sabes cuál es lo primero que dice el testigo de Jehová? Búscame en tu Biblia la palabra Trinidad. Y si usted no sabe, ya le empezaron a dar palo. Hermano, ¿en qué texto, libro aparece la palabra Trinidad? Eso, bien, no aparece. Es una palabra de nuevo acuño, como Trinidad no aparece. Pero si yo te digo, hermano, ¿dónde está representada el Dios Trino, la Trinidad? Entonces usted empieza a decirme texto fulano, texto mengano. En el bautizo de Cristo está el Hijo, está el Padre hablando desde los cielos y está el Espíritu Santo derramándose sobre el Hijo. Amén. Y Jesucristo dice en la gran comisión, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, pero como palabra no la va a encontrar. Y son tres Dios en uno, y los tres son uno, en roles y con soberanía. Mire, ojo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, no es menos que el Padre, los dos son Dios, y el Espíritu Santo no es menos que el Hijo ni menos que el Padre. ¿Cuántos dicen wow? Si es que en Dios no hay diferencia. Tan Dios es el Hijo, como tan Dios es el Espíritu Santo, como tan Dios es el Padre. Pero tienen roles. Hermanos, ¿quién es más, el hombre o la mujer? Ya algunos están, el hombre, eso está bien que lo entienda así. No es más el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. ¿En qué nos diferenciamos? En los roles que llevamos. Voluntariamente Cristo, el Hijo, se somete al Padre. ¿Cuántos dicen wow? O sea, son cosas que le estoy recordando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se somete a ejecutar la obra y exaltar a Cristo en la tierra. Entonces es más, Cristo que el Espíritu Santo no están cumpliendo un rol divino. ¿A favor de quién? De todo lo creado. Dios es amor y todo lo da por amor. Él es amor. Así que Juan viene desarrollando y nombra a algo y le nombra ¿cómo? El verbo. El verbo. Y el verbo dice, era Dios. ¿Quién es este? Estoy de nuevo. ¿Quién es el sujeto aquí? El verbo. Era en el principio con Dios. ¿En qué principio? ¿En la creación? No está hablando de la creación, porque muchos aquí se confunden y dicen, Bereshit, Génesis 1:1. Entonces cuando Dios creó, fue el verbo el que creó. Yo les digo, no. Cuando Juan está desarrollando su tema, Juan 1:1 está antes de Génesis 1:1, porque no está hablando como agentes creadores, está hablando como existentes los dos. ¿Desde cuándo existían los dos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Desde la eternidad pasada. ¿Cuándo comenzaron? Eternidad pasada. ¿Cuándo comenzó la eternidad pasada? No tiene principio. Y algunos están así en la eternidad de su vida. Hermano, Juan, en el Juan 1:1, él está hablando
en el principio, pero está usando una palabra que, por ejemplo, es diferente cuando habla en Juan 2, 14 creo, y ocupa otro adjetivo cuando dice, y este fue el principio de señales. Aquí hay un principio porque comienza siendo la primera señal en las bodas de Caná de Galilea. ¿Cuál fue la primera señal? Que convirtió el agua en vino, y después de ahí siguió haciendo muchas señales, y al final del libro dice, y todas estas señales se han escrito para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Pero este principio, en el principio, no es un principio de comienzo, sino es para que Juan ubique en el tiempo verbal que hay un comienzo para nosotros, pero desde antes de ese comienzo ya existían, coexistían, ¿quién? El Verbo en este caso y el Padre. Y Él viene desarrollando el Verbo. Lo va a entender, deme tiempo de ir avanzando. Y ahora en el verso 3, ya usted lo va a entender. El verso 3, sí. A ver, voy a hacer una tarea. Atención. El verso 1, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. El verso 1, ¿a dónde me remite? ¿A Génesis 1:1? Cristo vive. No. A la coexistencia, a la eternidad pasada. ¿Ya entendió esa parte? Ok. Para que no lo engañen. Porque el tema que hacen los apóstatas dice, es que Cristo tuvo un comienzo. No. En el 1:1 no me manda a Génesis 1, me manda antes de Génesis 1. ¿Cuántos entendieron esa parte? Ok. En Génesis 3 me dice Juan que el Verbo, ¿sí? Todas las cosas por Él, acento en la E. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Del Verbo. ¿Quién es el sujeto? Él empezó hablando del Verbo. Y ya en el verso 3 sigue hablando ¿de quién? Del Verbo, no ha cambiado, Él, todas las cosas por Él, no por Dios Padre, sino está hablando del Verbo. ¿Quién es el que creó en esta narrativa de Juan? ¿Quién creó? ¿Dios Padre? Porque cuando Él dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea, está hablando para entender de un Dios. ¿De qué Dios? ¿Qué sabía el pueblo hebreo de ese Dios? ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? Jehová. Es el Dios de Israel, del Antiguo Testamento. Entonces Juan les dice, el Verbo estaba con Jehová. ¿Ya lo entiende ahora? Mejor. El Verbo estaba con Jehová. Ellos estaban entendiendo, su audiencia, porque quiero que se meta en lo que es la exégesis, en el contexto. Ellos estaban entendiendo que Él estaba hablando que aparte de Jehová, ellos conocían o no conocían a Jehová, pues era el Dios de ellos. Pero aquí Juan les está diciendo, sí, pero el Verbo estaba con Jehová. Cuando en el principio era en la eternidad pasada, el Verbo estaba con Jehová. Y no está hablando del principio Bereshit de Génesis. Ahora nos va a decir qué más hizo el Verbo. Y esto ya nos lo dice en el verso 3. ¿Cuántos están dándole gracias a Dios así de que dice, ay, voy entendiendo? Sí, porque yo también voy entendiendo. Mira, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Y aquí es en la Biblia de las veces que cuando dice todas las cosas es todas las cosas. Porque muchas veces en la Escritura cuando habla de todo no es todo. Cuando dice que Él murió por todo el mundo, pero no murió por todo el mundo. Él murió por todo el mundo, pero todos no son todos, sino todos los que crean en Él se va a aplicar el sacrificio de Cristo para ellos. Así que no es para todos, o sea, literalmente hablando. Pero aquí cuando dice Él creó todas las cosas, está hablando que Él llamó a existencia, no había nada. Pero ¿quién creó? ¿Cuál es el sujeto que viene en esta narrativa? ¿Quién creó? ¿Jehová, el Dios de los hebreos, o
el verbo que viene hablando Juan. El verbo creó todas las cosas y ya para acá ya estaban ellos preocupados. ¿Cómo? ¿Y quién es el verbo? ¿Cuántos saben quién es el verbo? Hermano, el que nació en Belén es Dios y es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero ¿cómo está eso, hermano? Es la divinidad. Usted dígale, Señor, hazme entender. ¿Por qué quiero meter este tema que es tan así para la mente? Porque yo quiero que usted no adore solo un 24 y diga y se ponga romántico. Ay, nació Cristo y la Navidad y Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, el que nació en Belén, el que mostró al Padre, el que murió en la cruz del Calvario, el que fue sepultado, fue Dios mismo. Para que usted valore quién nació en Belén, para que usted valore quién fue el que estuvo revelando su gloria, para que usted y yo valoramos, y la iglesia que nos escuche, quién murió en la cruz del Calvario, quién pagó nuestra salvación. Fue Dios mismo. Grande es este misterio, hermano. Ese se llama el misterio de la piedad, no el ministerio. El misterio, dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Ya ve que hay 3:16 famosos. Juan 3:16. Bueno, grábese este también, 1 Timoteo 3:16. ¿Sí? Porque Pablo dice, grande, indescriptible es este misterio. ¿Cuál? Que Dios vino en carne. ¿Y quién es el que nació en Belén? Se limitó a un cuerpecito, pero ¿quién era? Era Dios, era Jesús, era Cristo. ¿Cómo debe estar su corazón? Hermano, ¿te ama Dios? Él mismo bajó a salvarte. Se humilló. Dejó su estado de gloria y tomó un estado de humillación. Se hizo hombre, se hizo carne. Y en ese estado de humillación se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios Jehová lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Cómo se van a doblar rodillas en los cielos? Porque están adorando, reconociendo, reverenciando al Dios de la gloria. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? El Kyrios. Que Jesucristo es el Creador, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Entonces nosotros, hermanos, no se circunscriba nada más el arbolito, las esferitas y no sabe más. No, yo quiero que cuando alguien le diga, ¿qué celebras en Navidad? Que el Verbo se hizo carne. ¿Y quién es el Verbo hasta ahora? Pues el creador de todas las cosas. ¿Cómo? No es Jehová de los ejércitos. En su operación, el que creó es Jesús. ¿Cómo le va ahí? Pero, ¿entonces es mérito de Jesús? No. Porque ellos tres son uno. ¿Y cómo no debiéramos trabajar la familia y la iglesia así? Cuando digan, oye, qué iglesia tan bonita, oye, qué pastorazo tiene. No, somos todos. Todos hacemos la iglesia. Esta iglesia debe ser sal y luz. ¿Pero por qué? Porque es muy chícharo el pastor. No, porque todos entendemos que todos hacemos para la gloria de Dios. Sí, si nos reconocen y nos gloriamos y nos alegramos, nos gloriamos en Dios. Déjeme ir avanzando. Todas las cosas por Él. Voy como cuchillito de palo. ¿Quién Él? El Verbo. Fueron hechas. ¿Cuándo fueron hechas todas las cosas? En el principio. Aquí sí. Ojo. El verso 3 ya me remite a Génesis 1:1. ¿Ya entendieron? Está fácil. Génesis 1:1, cuando alguien le diga, es que en el principio en el principio de la creación Dios creó a Cristo. No. En el principio eterno,
¿quién habitaba? Con Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ellos tres habitaban. O sea, aquí no está hablando Juan en la revelación, no está hablando de creación en el verso 1, está hablando de habitaban. Otro término para que lo entienda usted, vivían. ¿Y qué hacían? Hermano, Dios no necesita nada. Ellos tres vivían ¿cómo? Plenos, completos. ¿Y qué tiempo vivieron? Por siempre y para siempre, porque ellos no tienen principio y no tienen final. Y después en su misericordia ellos crearon todas las cosas. Y venimos a la vida nosotros. Pero ni Jehová comienza con la creación del mundo, ni Jesús, el Verbo, comienza con la creación del mundo, ni el Espíritu Santo comienza con la creación del mundo. ¿Cuántos entendieron? Él es el eterno Dios. Aleluya. Y Él nos creó y nos descarriamos, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿quién es el que nació en Belén y murió por nosotros? Dios. ¿Ya entendió un poquito? Y sin desayunar vine para que le dé hambre, hermano. Gloria sea al Señor. Ya vamos a ir avanzando. ¿Por qué me interesa? Yo di el aviso, la iglesia de Cristo no somos pentecostales. Lea la última predicación que subimos. Nosotros no somos pentecostales, hermano. Aquí no venimos a que usted sienta, sino que. Porque al rato yo no quiero que usted me lo traiga Navidad, Navidad, pa, 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 pa. Y fin de año. No, hermanos. No vivimos de tradiciones para tradiciones. Cuidado con el bebé. No vivimos para tradiciones. ¿Sí está oyendo? Hermano, ¿cada cuánto nosotros celebramos? Todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Los niños tienen derecho, pero ya los grandes, ya, por favor, no se me vayan a desmayar. Gloria sea al Señor. Amén. Dice, todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Ojo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En nuestra gramática, en nuestra secuencia, como que se nos confunde, ¿no? Dice, todas las cosas por Él, por el Verbo fueron hechas. Y sin el Verbo, recuerde que da lo positivo. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Y ahora va a lo negativo. Y sin el Verbo, no hubiera habido creación. ¡Wow! Todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Pero sin el Verbo, no hubiera nada. Así que el que vino a encarnarse en Belén es el Creador, por su palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O nosotros lo leeríamos, hubiera sido hecho. Pero ese fue hecho quiere decir que esa parte negativa confirma, pero a la vez también nos dice que efectuó lo positivo, que todo está hecho, que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Ahora, dice, en Él, vuelvo a la clase, ¿quién es el sujeto? El Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién nos dio vida a nosotros? Cristo, el Verbo. Vamos a pensar que no sabemos qué es Cristo, el Verbo. Dice que sobre Él estaba la vida. ¿Al lado de Él estaba la vida? No, dice en Él. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos en Él? O sea, en Él, dentro de Él, en Él. Él es el que da vida. Dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. ¿Quién es el que da, el que dio la vida a los hombres? Y el que sustenta la vida de los hombres es el Verbo. ¿Ya está ahí? Ok, me voy a ir rápido en esto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio. ¿Cómo le llama? De la luz. ¿De quién está hablando? Del Verbo.
a fin de que todos creyesen por él. Aquí está hablando, ya cambió el sujeto, está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz. ¿Quién está hablando? No era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz que se le reveló a Juan el Bautista, que él venía anunciando que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ojo, en el mundo estaba. O sea, él no se había encarnado. Dice, y el mundo por él fue hecho. Ahora, ¿de quién está hablando? Del Verbo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire qué tragedia, hermano. El Creador, el Verbo, crea el mundo y todas las cosas. Y luego cuando el mundo se pierde, Él anuncia que va a venir y Él viene en Belén y Él crece y se anuncia a lo suyo. ¿Por qué? Porque le pertenecía. ¿Por qué le pertenecía al Verbo, a Dios, todas las cosas? Por derecho de autor, por derecho de creación. Él viene a lo que era de Él. Y Él viene y les dice, yo soy su creador. ¿Y qué le hicieron? Su creación, ¿qué le hizo? Lo crucificó, le dijo blasfemo, porque tú siendo hombre, le dicen a Jesús, el Verbo de Dios, te haces Dios. Hermano, ¿por qué crucificaron a Jesús? Porque Él decía que Él era ¿quién? Lo que Él decía que era. ¿Y qué nos dice Juan? Que Él, que dijo que era, ¿cuántos están ahí? Es el Creador. Que de Él se habla, que Él es el Verbo hecho carne. Y mostró su gloria y mostró su maravilla a los hombres para que ellos se volvieran a Él. Pero ¿qué hicieron su creación, los suyos? ¿Qué sigue haciendo la creación para con el Creador? Lo desprecia. Hermano, y el que desprecia a Cristo, desprecia a Dios. ¿Cuántos están entendiendo un poquito más? Hermano, nosotros recibimos a Cristo porque entendemos que Él no es un profeta, que Él no es un iluminado, que Él es ese misterio que sucedió en Belén, que descendió el Verbo y se hizo carne, se hizo hombre para cumplir como hombre. Pero el que caminó por la Palestina, el que predicó, el que dio vista a los ciegos, se hizo todas esas obras, era para mostrar que Él era quien Él decía ser y Él era el cumplimiento, porque todas las profecías del Antiguo Testamento corren hacia Cristo. En Él se cumplen todas las profecías. Y entonces, el que rechaza a Cristo, el que no entiende, el que está muerto, el que dice yo sí la iglesia, pero no a Jesús. Y esa fue la tragedia de los judíos, que ellos decían sí Jehová, pero ¿quién es este Cristo? Dice Juan, Él es el Verbo del que yo les vengo hablando. Él es el Verbo eterno, el Creador, por su palabra, el que sustenta todas las cosas con el poder de su gracia. Y ellos no creyeron, pero a los que creyeron, ¿qué mismo dice aquí? Les dio vida, porque en Él está el poder dar vida. Así que si usted tiene vida, es porque el Creador, Él tiene vida en sí mismo y le dio vida. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos van entendiendo un poquito más? Así que aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Hermano, esta es otra mayor confirmación. Y estoy leyendo la misma introducción. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Voy terminando. Y aquel Verbo, sigue hablando ¿de quién? Del Verbo. ¿Quién es el sujeto en toda esta introducción? Diga conmigo, el Verbo. Usted no sabe que el Verbo es Jesús. Usted no sabe que el Verbo es Cristo. Amén. Porque esto es el primer impacto que recibió su audiencia. Eran hebreos.
Para ellos, ¿Dios quién era? Jehová Dios. Pero ahora Juan en esta nueva revelación les dice, saben que el que vino, el que ustedes mataron, Él es Jesús, el que yo les estoy hablando, que creó, que estaba con Dios, que es Dios, que les dije que es el verbo, el logos, la palabra, la sabiduría de Dios. ¿Cuántos han leído, creo, en Proverbios 8 que habla de la sabiduría y que yo estaba con Dios y que yo creé? Pues la sabiduría es el logos. Logos significa sabiduría y sabiduría, logos, y logos significa palabra y logos significa el verbo, y el verbo es Jesús. Cuando Dios estaba creando, ¿quién estaba creando ahí con él? Jesús, el verbo de Dios. Y llegamos al verso 14. Y aquel verbo del que yo les vengo hablando, dice Juan, ¿qué hizo? Fue hecho carne. ¿Cuándo? Esa noche de Belén. Y habitó entre nosotros, ¿qué tiempo? Un promedio de 33 años, dice Juan. Y vimos su gloria. Hermano, ¿qué pasó en el monte de la transfiguración? Lo he hablado cuando lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Jesucristo orando, se corre su velo de carne y muestra su divinidad. Dios en la carne. Jesús corrió su velo de carne porque, ojo, Él no dejó su divinidad. Él es Dios y cuando se encarna no dejó de ser Dios. Esta es la unión hipostática. Dios hombre, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Pero Él limitó su deidad. ¿Sí? Cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para juzgarte? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No sabes que yo puedo pedir legiones ahora de ángeles? ¿Tú quién eres? Pero Él voluntariamente. No le quitaron la vida. ¿Quién le podía quitar la vida a Dios? Se levanta y los barre. Él entregó su vida por amor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es lo que ellos no entendían. Cuando en Juan 8:58, ellos dijeron, no, es que Abraham nuestro padre, y Jesús le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dicen, ¿cómo si tú no tienes aún 50 años y ya viste a Abraham? Y él les responde, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién está hablando ahí ya? Jesús. ¿A quién se refiere Juan cuando está nombrando al Creador, al Verbo? No a Jehová, sino al Verbo de Jesús. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Apréndalo hoy por lo menos antes de irse. Mostrar al mundo, en ese momento y al mundo venidero, que Jesús, el que nació en Belén, el que caminó, el que hizo milagros, el que murió en la cruz y fue sepultado, es Dios. Y cuando Él cumplió su propósito, regresó a su trono de gloria como Dios. Aleluya. A Dios nadie le vio jamás. Termina esta introducción de Juan 1:18. Nada más le hablé de una introducción. Juan 1:18. ¿Cuántos dijeron hasta la cabeza me dolió? Si es o no es, o si hizo o no hizo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, ¿cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? Unigénito es cuando tienes un solo hijo. Cuando dice, y este es ¿tiene más hijos? No, este es mi unigénito, mi único hijo. ¿Quién dio a conocer a Jehová? El Verbo, el Hijo de Dios. Y es el unigénito. Cuando usted vea la historia de los hijos de María, se le nombra a Jesús el primogénito de María. ¿Por qué? Porque es el primero de varios. ¿Sí entendió? Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, en su velo de carne, ¿qué le dijo a Felipe? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno mismo somos. Y terminamos con el 3:16 que le dije, pero vea cómo le habla Pablo a Timoteo. Ya acabamos, respire con esperanza.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a su joven discípulo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, esto que yo les enseño es para que usted, en lo que tarde en venir nuestro Señor, usted sepa cómo conducirse como iglesia en este mundo. Aleluya. No vaya a andar ahí arrullando al niño y que ven que vamos a celebrar en la cena. No. Usted explíquele a la gente que está en ignorancia, dígale, ¿no sabes que el que nació es? Y te lo llevas a Juan y le das el mismo garrotazo teológico. Él es el verbo y en el principio era el verbo, pero este era es una eternidad pasada. No está hablando que Él comenzó cuando comenzaron todas las cosas. Él habitó en la eternidad, vivía. ¿Qué hacían? ¡Ay, nos necesitaban a nosotros! Hermano, Dios no nos necesitaba a nosotros. ¿Y pudo seguir en la eternidad? Sin nosotros. Mire, si usted y yo morimos, ¿qué va a pasar con el mundo? Pero si Dios deja de ser Dios, esa es una pregunta. Por eso Dios no deja de existir. Usted y yo, si mañana ya no lo vemos y nos diga, no, es que ya partió con el Señor. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues fiesta. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y mire este famoso 3:16. Indiscutiblemente no hay quien pueda decir, no, es que no es grande, no acepta discusión, es indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que Dios tuvo piedad, misericordia de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Esto es un misterio indiscutiblemente grande, enorme, muy grande. ¿Qué? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios Jehová. El verbo se hizo carne y el verbo es Dios. Y si el verbo se manifiesta, Dios también, porque los tres son uno. Y el que ha visto al verbo, Jesús, ha visto al Padre. Porque los tres son de la misma esencia, la misma naturaleza, los tres son uno. Entonces, este misterio, hermano, no es algo que se come con papitas y no, es algo que hay que decirle, Señor, el misterio de la piedad. No se le hace, por eso es que a usted se le hizo ¿qué? Nudo también en la cabeza, se hace nudo porque dice, ¿cómo? Porque es algo indiscutiblemente grande, rebasa nuestra capacidad humana. Que Él, el creador de todas las cosas, vino a Belén a morir. Pero no lo deje en Belén, por el amor de Dios. Porque ¿cómo va a estar su Dios? Pues ahí. No. Él regresó. Y Él está sentado a la diestra del Padre como Dios, porque digno es de recibir. Los ángeles, dice, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la tercera persona de la Trinidad confirmó que el que nació en Belén es Dios. Su nombre se llama Jesús, el Cristo de Dios. Visto de los ángeles lo adoraron, hermano. Cuando Él nace, el Padre lo introduce y dice, adórenle todos sus ángeles. ¿A quién es al único que pueden y deben adorar? Solo a Dios. Así que el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como de Él, unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Predicado a los gentiles. ¿Cuántos le dan gloria, gloria, gloria a Dios? Que no solo se quedó en Belén, sino que ha sido predicado a todo el mundo y creído en el mundo.
y recibido arriba en gloria para la gloria de Dios Padre. Nos ponemos en pie, nos vamos, aleluya. Si quiere darle gloria, dele gloria a Dios, amado, amada, aleluya. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Amén, amén, amén. Gloria sea al Cordero, gloria sea a Dios, porque indiscutiblemente grande es este misterio, que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, y está escrito y hay testimonios de que Él es quien dijo ser: he aquí, yo soy, dijo, el camino, yo soy el eterno, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Padre, te damos gracias infinitamente. Wow, Señor, grande, grande es tu amor. No lo podemos entender. No es demasiado, nos rebasa. Solo es en el Espíritu y por el Espíritu que justifica esto y hace henchir nuestro corazón de gozo, Señor. No es ese gozo terrenal de Belén, es el gozo universal, porque de allí, Señor, tu gloria llenó la tierra, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, 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 porque no bajó un ángel. Tú mismo te humanaste, tú mismo descendiste, te humillaste, Señor, y hasta lo sumo, Padre, y nos has dado la fe a través de la cual creemos esta historia tan grande, que para algunos es tropiezo, que han desechado a la piedra angular, la piedra principal de tu creación. Pero nosotros creemos que tú, Señor, eres el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, coexistente desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sin principio ni fin. Tú eres el Dios creador y sustentador. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no descansamos en fechas. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que el Verbo habló. Hoy es el día que fue creado por el Señor, y has hecho nuevas tus misericordias, y hoy te celebramos con la esperanza de que tú eres eterno, tu amor es eterno, tu misericordia es eterna, tu bondad es eterna, porque tú no cambias. Tú eres el Dios eterno y nos has extendido tu misericordia. Te adoramos y te exaltamos. Bendecimos, Señor, este día, este domingo de celebración y de memorizar, de recordar tu resurrección, Señor, tu ascensión a los cielos y entronado en tu trono de gloria. Gracias, Padre. Bendecimos este tiempo. Bendigo tu iglesia. Bendigo tu palabra, Señor, y que la acomodes, Señor, y la siembres, para que no vivamos en la emoción de unas historias, sino en la convicción de tu grandeza, aunque sea tan terrible y tremendo, Señor, este misterio. Pero muéstralo, Señor, ilumínalo, siémbralo, y que todo sea para tu gloria. Y decimos amén. Dios te bendiga, hermano. Estamos despedidos. Nosotros estamos aquí para darle honor, gloria, poder, autoridad, majestad. Él se despojó de su gloria, se humilló, pero después de la resurrección fue ascendido en gloria y está sentado a la diestra de la majestad. Jesucristo vive y reina por siempre.
Porque Él dijo de Él mismo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. El único. Y esta es la iglesia de Cristo en libertad, adorando al Rey. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Damos gracias al Señor. Este último domingo del año nosotros celebramos en victoria. Levantamos el nombre de Cristo en alto, porque en Él radica todo el poder de Dios. Hoy despedimos este año 2020 dándole gracias a Dios, porque Él sabe lo que hace, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.